Vamos a, vamos a por la segunda parte del tema. Creo recordar que era 11.2, ¿vale? Y vamos a empezar con el inmovilismo político de los 60. En esta época de los 60 ya vimos en la parte anterior que hay un enorme desarrollo económico y eso va a producir profundos cambios económicos y también sociales en esta década de los 60. Y hay reclamaciones por parte de la sociedad de algún tipo de apertura del régimen, pero el régimen franquista no va a dar solución a estas reivindicaciones y las respuestas a la solicitud de algún tipo de cambio social, económico, político, va a ser meramente represiva. Dos ejemplos os pongo ahí. Por ejemplo, en el año 63, Juan Grimau, militante clandestino del Partido Comunista, va a ser detenido, juzgado y ejecutado por delitos supuestamente cometidos durante la Guerra Civil. Hubo protestas generalizadas por parte, sobre todo, de las democracias occidentales, que el franquismo va a obviar y va a pasar completamente de ellas. También en el año 62, España pide su adhesión a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea se había creado en el año 1958, Tratado de Roma. 6 países: Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos crean esta unión aduanera. Y España pide su adhesión. Lo que pasa es que en la Carta Fundacional del Tratado de Roma se decía que los países tenían que ser democracias. Os recuerdo que para eso en el primer epígrafe de este tema, el régimen franquista crea toda una serie de leyes diciendo que España era una democracia orgánica, ¿vale? Pero los europeos no se lo creen, así que no van a admitir a España. Además, círculos monárquicos, de derecha pero monárquicos, que querían que España fuera una democracia, se unen en Múnich, allí hacen un manifiesto, también una especie de conferencia, pidiendo a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, que no admita a España en su club hasta que sea una democracia consolidada. Esto llega a noticia al régimen y se habla en términos franquistas de que esto ha sido el llamado contubernio de Múnich, y es que se han juntado masónicos, judíos, comunistas en contra del régimen franquista, haciendo toda una publicidad de que estos grupos se han opuesto a que España progrese, ¿vale? Y es esto lo que se llama el contubernio de Múnich. Para intentar aplacar un poco los ansias de reforma, el régimen franquista va a hacer alguna medida meramente decorativa, ¿vale? Para decir que estaba haciendo algún tipo de reforma. Va a hacer pequeños cambios, yo pongo insuficientes, legislativos, que no cambian nada la dictadura franquista en la base. Por ejemplo, ley de prensa del 66. Esto lo aprueba el que luego será el fundador de Alianza Popular, que luego da lugar al Partido Popular, que es Manuel Fraga Iribarne. Era en ese momento ministro de Información y hace alguna reforma sobre la censura, pero no lo cambia en esencia, que sigue la censura previa de prensa y de libros, ¿vale? No hay ningún avance meramente especialmente significativo, ¿vale? Ya vimos que en el año 66 se aprobaba la Ley Orgánica del Estado, la última de las leyes fundamentales del movimiento, que en verdad no trae ningún cambio de interés, sino que es un compendio de las leyes anteriores. Y luego, forzado por su avanzada edad, Franco en el año 69 ya lo mismo, designa a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, le designa que va a ser su sucesor a título de rey. Y en ese momento, a partir de ese momento, el año 69, el llamado rey emérito, a partir del año 69 recibe el título de príncipe de Asturias, que es el título que reciben siempre los herederos al trono de España. A pesar de que no hay grandes cambios políticos, sí hay grandes cambios sociales en la España de los 60, ¿vale? La España de los años 40 y 50, que era la España de la pobreza, de la España de la moral católica forzada, de ese nacionalcatolicismo, en los años 60, sin embargo, con la apertura económica, con la llegada de millones de turistas, etcétera,
se transforma la sociedad española y hay un acelerado, como pongo ahí, cambio social. Rasgos o pruebas de ese cambio social, pues, por ejemplo, se produce en los años 60 el mayor éxodo rural de la historia de España, es decir, millones de españoles abandonan el medio rural y se van a vivir a las ciudades. Primero a las ciudades próximas y si no hay trabajo suficiente se van a las capitales provinciales y si tampoco hay trabajo suficiente para todos ya se van a las grandes áreas industriales españolas. Madrid, os recuerdo, Cataluña, centrado en Barcelona y Euskadi. Miles de extremeños, sobre todo, andaluces, castellanos, abandonan sus pueblos, se produce todavía un mayor proceso de la creación de lo que hoy llamamos España vaciada y miles de personas, millones, cambian su lugar de residencia y de trabajo. No hay trabajo suficiente para todos los que salen de los pueblos. Se ha producido en los pueblos un avance tecnológico que hace que se necesiten menos campesinos. Pero es que la exigua industria española y el exiguo sector terciario, todavía incipiente, no puede absorber toda esa mano de obra. Y millones de españoles tienen que salir a la emigración europea, fundamentalmente a Francia, a Suiza, a Alemania, ¿vale? A ocupar trabajos que los naturales de esos países no querían hacer por mal pagados, por ejemplo, o porque ellos no consideraban de prestigio realizar trabajo doméstico, trabajo de la construcción, agricultura, ¿vale? La emigración trae consecuencias positivas y negativas. Positivas, se reduce el paro en España. Como millones de españoles salen, no demandan aquí empleo, con lo que el Estado, pues las cifras sangrantes de paro se reducen enormemente. Y además, muchos de los españoles que van a trabajar al extranjero dejan a parte de sus familias aquí y envían parte de sus sueldos, de esos sueldos europeos, bastante más altos que los españoles, envían parte para que sus familias puedan vivir. Esas remesas son una parte importantísima del dinero, ya lo vimos en el tema, en la primera parte de este tema, para financiar luego empresas industriales y luego del sector servicios. Pero trajo también consecuencias negativas. Por ejemplo, el desarraigo que toda emigración contempla. Un extremeño que vive en su pueblo tranquilamente, medio rural, con sus gallinas, con sus ovejas, con sus cerdos, de repente va a una ciudad a trabajar de la industria. No es lo mismo vivir en un pueblo, todo el mundo se conoce, las puertas prácticamente están abiertas, a vivir en un lugar en el que no conoces prácticamente a tus vecinos. Es desarraigo, es pasar de una comunidad grupal a la individualidad, a la privacidad absoluta, no conocer, ¿vale? Ese cambio mental es muy fuerte, ¿vale? Y si encima te vas al extranjero, te vas a Francia, a Alemania, no dominas el idioma, la sensación de soledad y de desarraigo es todavía muchísimo mayor. Y por último, se agudizan las diferencias de riqueza en España. Las zonas ricas que reciben a mayor población y que van a evolucionar su economía son más ricas, mientras las zonas que se han quedado despobladas, donde todavía se cotiza menos, hay menos impuestos, pero todavía serán más pobres, ¿vale? Eso se ve hoy día todavía. En las zonas industriales más ricas, con un PIB más alto, mientras las zonas deprimidas, porque hay menos población, porque están más vinculadas a sectores en crisis, sectores primarios, etcétera, todavía más pobres, ¿vale? Pues esto se agudiza en los años 60. Se va a producir también en los años 60 lo que se llama el baby boom, un enorme incremento de población. ¿Por qué? Normalmente después de una guerra, nada más volver la gente de la guerra, que se han tirado 4 años sin contacto carnal, deciden tener contacto carnal. Entonces hay un montón de nacimientos. Eso no pasa en España cuando termina la guerra civil. ¿Por qué? Porque hay pobreza. Mucha pobreza, no hay recuperación económica. Hemos visto que hay 20 años de tránsito hasta que hay una recuperación económica. La gente no tiene ganas de tener muchos hijos. Así que lo que se llama la natalidad posbélica en España se retrasa 20 años, a los años 60. Y hay un boom. Una vez que las familias salen de la extrema pobreza y que ya pueden consumir, que ya tienen algo que echarse a la boca, hay un baby boom tremendo, ¿vale? Un aumento de población muy grande, ¿vale? Este enorme aumento de población coincide, esa enorme natalidad coincide con un momento en el que desciende bastante la mortalidad por la extensión de la seguridad social, por el aumento del sistema sanitario en España, con lo que nace muchísima gente y muere poca.
Es decir, un aumento de población en los años 60, a principios de los 70, tremendo, ¿vale? Para atender a las necesidades de esta población, el gobierno no aumenta el gasto público, lo que lleva a que los servicios públicos del Estado fueran claramente insuficientes. Nacen un montón de niños, por ejemplo, en el terreno educativo, y no hay ni escuelas ni institutos suficientes para darles cobijo. Eso llega a ratios de 40, 40 y pico alumnos. Que hoy dice la gente, no, si yo fui a clases de 40, se puede dar perfectamente clase con 40 alumnos. No, se puede, darse se puede, otra cosa es la calidad de educación que quieras dar, ¿vale? Así que, pues eso, no hay suficiente, como pongo ahí, no se cubren las necesidades de la creciente población infantil y juvenil española. Aunque se construyen en época de Franco enormes hospitales, el Gregorio Marañón es fundación de la época de Franco, se llamaba en un primer momento, cuando yo era pequeño, no íbamos al Gregorio Marañón, íbamos al Francisco Franco, que era como se llamaba el hospital. Pues aunque se crean enormes hospitales, como ese Francisco Franco, hoy día Gregorio Marañón, y desde el año 63, como consecuencia de la creación de la Seguridad Social, recreación, porque no es una creación de Franco, esto es uno de los mitos del franquismo, la Seguridad Social se crea en el año 1903, en la época de justo comienzo del reinado de Alfonso XIII, y luego se extiende durante la Segunda República. Lo que hace Franco es copiar, no es una creación nueva. Lo que pasa es que había suspendido la Seguridad Social durante sus primeros años de gobierno. La reinstauración de la Seguridad Social, no creación franquista, sino reinstauración de una idea que ya existía, y la extensión de esa Seguridad Social, ¿vale? Se crea una cobertura sanitaria básica, pero no muy extendida. Es lo básico, ir al médico, recibir atención primaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las prestaciones sanitarias no cubren todas las necesidades del pueblo español. El sistema de pensiones, al principio solo cubre a los trabajadores por cuenta ajena, y al principio a los del campo, a los del sector secundario, luego se incluye a servicios, y por último, ya en los últimos momentos del franquismo, se mete a los agricultores. Pero no cubrían el sistema de pensiones, claro. Si tú has creado un sistema de pensiones en los años 60 y todos los que han trabajado durante 20 años antes, 30 años antes, claro, sus cotizaciones no cuentan. Así que las pensiones que salían al principio eran bastante irrisorias y no cubrían tampoco las necesidades de la población, ¿vale? Como os pongo ahí, tanto el sistema de pensiones como la atención sanitaria queda muy lejos de las necesidades de la población española o de una sociedad moderna como la española ya de los años 60. Otro gran problema del déficit, otro gran problema del aumento enorme de población es una necesidad mayor de vivienda, ¿vale? No va a haber viviendas suficientes para todos los españoles en ese momento, así que el Estado decide hacer promoción de vivienda pública. Si, bueno, conocéis aquí el barrio, todos esos pisos de cuatro plantas que hay, por ejemplo, al lado del Carlos Sainz de los Terreros, esos pequeñitos de calle Alfarnate, etcétera, Mijas, Benalmádena, etcétera. Todos esos pisos son pisos creados por el Instituto de Vivienda franquista, ¿vale? En muchos de ellos todavía está lo de las flechas y el yugo, que es el símbolo franquista, ¿vale? En la puerta de los portales. Pues se crean un montón de viviendas de muy baja calidad en los años 60, materiales de muy baja calidad. Hoy día sufren muchas grietas, etcétera. El problema es que se crean esas viviendas, pero no tienen lo que se llaman servicios adyacentes que necesita una población. Muchas veces, por ejemplo, cuando se construyen las viviendas y la gente empieza a vivir allí, las calles todavía no están ni siquiera asfaltadas. No hay muchas veces todavía ni alcantarillado hecho. Pero es que donde haces eso, colegios. El Carlos Sainz de los Terreros no se crea, por ejemplo, hasta finales de los 70, principios de los 80. Cuando llevaba gente ahí viviendo 15 años, tenía que ir al colegio prácticamente a donde está hoy día Entrevías. No había institutos, naturalmente. Todos estos que están creados alrededor, por ejemplo, el nuestro, es de mitad de los años 80. Tenías que irte hasta Portazgo para ello, ¿vale? No llegaba aquí los autobuses, que llegaban hasta Portazgo. Es decir, todos los que os pones ahí, esos barrios, nacieron a menudo sin equipamientos sociales ni urbanos básicos. En los años 60 surge otra característica de la sociedad española, es el nacimiento de la sociedad de consumo. ¿Qué es la sociedad de consumo? Esa sociedad en la que la gente tiene un nivel adquisitivo suficiente para cubrir sus necesidades primarias. Necesidades primarias básicas son comer, vestirte y tener una vivienda. Y una vez que has cumplido cubierto esas necesidades básicas,
puedes atender a otras necesidades que se llaman superfluas. Eso es lo que crea la sociedad de consumo, ¿vale? El gastarte dinero en otras cosas que no sean los de las necesidades básicas. Pues, pese a todas las limitaciones que hemos visto del desarrollo español, la verdad es que el nivel adquisitivo de los españoles aumenta y comienzan a poder adquirir otro tipo de bienes, ¿vale? Una de las pruebas es la extensión del uso de los electrodomésticos. Aquí la estrella va a ser el frigorífico y la lavadora, ¿vale? Y ahí os doy un ejemplo. 2/3 de los hogares españoles tenían en 1969 televisión. Y si no, como hacía mi madre, se ibas a la casa del vecino a ver la tele. 1/4 de las familias españolas, 1/4, estamos hablando del 25%, poseían un automóvil ese año, en el año 69. Hoy hay muchas casas en las que hay 2, incluso 3 coches por familia. Pues en el año 69, en España, y es una maravilla, el 25% tenían un coche. El coche estrella de la época del franquismo es el 600, el SEAT 600, que es una imitación del Fiat. SEAT. La SEAT española es una especie de copia de la Fiat y hace modelos muy parecidos. Pues el SEAT, que tenía el motor detrás, lo que hacía que se quemara cada X tiempo, tenías que pararte. Prácticamente solo podías conducir como mucho en viajes 1 hora y yendo a 70, 80, ¿vale? Así que imaginar un viaje a Valencia, pues de las 7, 8 horas no bajaba. Y en ese coche entraba toda la familia, ¿eh? Y las familias de media eran 4 o 5 hijos. Pues ahí entraban todos, con las maletas. Así que imaginar. Y sin aire acondicionado. Probarlo. Julio y agosto, que yo lo he hecho. Yo ya tuve más suerte, que yo soy de los años 80 y ya tenía un 1430. Pero también sin aire acondicionado, que es una experiencia. Por eso mi padre siempre viajábamos a las 5 de la mañana, de noche, para que no nos diera el torrao. La sociedad de consumo se caracteriza también por un mayor acceso a la información. Televisión, radio, por una mayor movilidad, más fácil desplazarse con el coche, empiezan a aparecer las vacaciones, especialmente entre los más jóvenes, y una nueva mentalidad que traen los turistas. Claro, tú tienes turistas británicos, suecos, alemanes, franceses que viven en democracia, te hablan de las libertades, etc. Y tú vives en una dictadura. Tú ya eres joven, ya has nacido en el franquismo, no has conocido la república, no has conocido... lo oyes de oídas, etc. Quieres algo nuevo, quieres progresar, quieres eso, ¿vale? Pero eso choca contra el tradicionalismo del gobierno, del régimen. Pero en estos momentos se produce, primero, el Concilio Vaticano II, que va a relajar a la Iglesia, que quiere acercarla al pueblo, modernizarla, acercarse a las nuevas generaciones, y eso, os pongo ahí, produce una progresiva relajación de la importancia de la Iglesia. El español deja de ir a misa. A partir de los años 70, muchos se declaran cristianos, pero es para ir en Semana Santa, como hoy, que todavía hoy el 85% de la población española se declara cristiana, pero sin embargo solo un 15% va a misa los domingos. Cada vez se reducen más los matrimonios religiosos, ¿vale? Pues la importancia de la Iglesia se va relajando. Entonces, las nuevas generaciones no tienen esa influencia para que les vayan comiendo la cabeza de apoyo al régimen, etc. Con lo que, pues eso que hemos dicho antes, la gente, los jóvenes quieren algo más. Los jóvenes tienen nuevos hábitos de relaciones sociales. Se relacionan de otra forma. Incluso entre sexos. Son más habituales ya las relaciones prematrimoniales, ¿vale? Todavía en muchísimos lugares lo de llegar al matrimonio virgen se valora mucho. Pues esto se empieza sigue siendo una norma general, pero se empieza a relajar. Lo de las relaciones prematrimoniales, por ejemplo, ¿vale? Empieza a verse peor el pegar a una mujer, aunque es norma muy, muy habitual en muchas familias todavía en esa época. Y cambian también las modas. Luego empiezan a aparecer las fiestas, los guateques, etcétera, costumbres, indumentarias, las faldas se van acortando, se suben los tacones, etcétera, ¿vale? Todo esto va a ir cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones españolas que quieren algo más de lo que el franquismo les puede
ofrecer. Y todo esto, como os he dicho, están modas, costumbres, indumentarias, nuevos hábitos de relación. Todo los trae el turismo y ver cómo se comportan los extranjeros cuando vienen aquí a España, ¿vale? De esta forma terminaríamos este epígrafe 11.2 y ya colgaré próximamente el final del franquismo.